Hay lugares en el mundo que es que parece que están ahí, como suspendidos entre el mito y la realidad. Pues bien, Euskal Herria es sin duda uno de ellos. Es una tierra forjada por dos elementos que parecen totalmente opuestos, pero que aquí se entrelazan de una forma única para contar una historia: la palabra ancestral y el hierro que todo lo transforma. Vamos a meternos de lleno en esta dualidad tan increíble. Para entenderlo todo, de verdad que hay que empezar aquí, con una sola palabra: gurea. Esto significa lo nuestro. Pero ojo, no se trata solo de posesión, ¿eh? Es un sentimiento súper profundo de pertenencia, una identidad colectiva que ha sido literalmente la clave de su supervivencia y de su forma de ser a lo largo de los siglos. Digamos que es el alma de toda esta historia. Y bueno, esa historia arranca con un misterio, con el primer pilar de su identidad: la palabra. Vamos a adentrarnos en los orígenes de una de las culturas sin duda más enigmáticas de toda Europa. La gran pregunta, la que ha vuelto locos a los lingüistas durante generaciones, es esta: ¿estamos de verdad ante la lengua más antigua del continente que ha sobrevivido hasta hoy? Pues todo apunta a que el euskera es una auténtica reliquia viviente. A ver, el punto crucial es este: el euskera no se parece a nada. O sea, no es latín, no es germánico, no es eslavo, nada. Es lo que se conoce como una lengua aislada. Y esto significa que es como un eco de un mundo preindoeuropeo, un superviviente de las lenguas que se hablaban en Europa antes de que llegaran los romanos, los celtas o los germanos. Es básicamente una ventana a un pasado remotísimo. Y claro, esta lengua no sobrevivió por arte de magia. Se protegió en valles muy aislados que funcionaron como auténticas fortalezas culturales. Y ahí, en esos valles, floreció una mitología propia, con deidades poderosísimas como Mari, que es la personificación de la naturaleza, y figuras como los Gentilak, unos gigantes que representaban a los antiguos paganos, los constructores de dólmenes. Ahora, lo que es realmente increíble de este periodo es su capacidad de resistencia. Pensemos que el Imperio Romano lo transformó casi todo en Europa, imponiendo el latín por todas partes. Pero aquí, en este rincón del continente, el euskera y sus costumbres aguantaron. De verdad es un caso extraordinario de supervivencia cultural. Pero la historia vasca, claro, no se iba a quedar encerrada en los valles. Miró hacia el mar, y aquí es donde entra nuestro segundo elemento: el hierro. Así que pasamos de la palabra al acero, de la tierra firme al océano. Y no tardaron nada en dominarlo, ¿eh? Fijaos en la cronología porque es alucinante. Ya en el siglo XIV, muchísimo antes de los viajes de Colón, los balleneros vascos habían cruzado el Atlántico y tenían campamentos en lo que hoy es Canadá. Y poco después sus astilleros se convirtieron en la vanguardia tecnológica del momento, construyendo las naves que harían posible toda la era de los descubrimientos. Y este dato lo ilustra de maravilla. La culminación de esta era marítima llegó con un vasco, Juan Sebastián Elcano. Cuando la expedición de Magallanes parecía totalmente condenada al fracaso, fue él quien tomó el mando y completó la hazaña más increíble de la historia de la navegación hasta ese momento: la primera vuelta al mundo. Casi nada. Ese mismo hierro que construía barcos, muy pronto, iba a transformar la propia tierra vasca. Nos metemos ya en el siglo XIX, en plena revolución industrial. Una época de fuego, de humo y de una transformación social, bueno, sin precedentes. El epicentro de todo esto fue Bilbao. Lo que era una villa marinera más o menos tradicional se convirtió en poquísimas décadas en un auténtico coloso industrial. ¿Y por qué? Pues por el descubrimiento de un hierro de una calidad altísima en las montañas de alrededor. Un recurso que acabó alimentando la industria de media Europa. A toda esta explosión industrial se la llegó a conocer como el milagro de la ría. Y fue un milagro económico, no hay duda, pero también fue un cambio social brutal, un cataclismo que alteró para siempre la forma de vida y la sociedad vasca. Porque claro, este milagro tuvo dos caras. Por un lado, una riqueza inmensa, pero por otro, unas condiciones de trabajo durísimas, que generaron una lucha obrera muy fuerte. En todo este caldo de cultivo, si le sumamos los conflictos de las guerras carlistas, que fueron unas guerras civiles que partieron España en el siglo XIX, pues aquí es donde nace el nacionalismo vasco moderno, como una respuesta a todos estos cambios tan vertiginosos. Y después de un siglo XX muy convulso, marcado por el declive de la industria y años muy oscuros de violencia, llegamos a la era moderna. Y esta es una etapa de una resiliencia increíble, donde la palabra y el hierro se vuelven a fusionar para crear algo completamente nuevo. El camino, desde luego, no fue fácil. Implicó tomar la decisión consciente de superar las heridas del pasado, de reconvertir por completo una economía que se basaba en la industria pesada y, finalmente, de proyectarse al mundo como un modelo de innovación y de calidad de vida. Y el resultado, bueno, es evidente. Hoy, hablar de Euskal Herria es hablar de gastronomía de élite mundial,
de arquitectura icónica como el Guggenheim y de una capacidad única para combinar sus raíces más profundas, como el caserío tradicional, con la tecnología más puntera. Así que al final todo vuelve a esta dualidad. Por un lado está la palabra, el euskera, la mitología, ese concepto tan potente de gurea. Y por otro lado, el hierro. Los barcos que dieron la vuelta al mundo, las forjas industriales y hoy en día el titanio del Guggenheim. Es que son las dos caras de la misma moneda, no se pueden separar. Y todo esto nos deja con una pregunta final que da que pensar. La historia del pueblo vasco no es solo una historia de supervivencia, es una de constante reinvención. Y nos obliga a plantearnos cómo es posible que una identidad tan antigua pueda ser al mismo tiempo una de las vanguardias más audaces de nuestro presente.